Muy buenos días, tengan todos ustedes. Continuando con la presentación de las diferentes conferencias, vamos a charlar en los próximos minutos acerca de la anatomía de los pares craneales y sus principales patologías. El cuerpo humano tiene 12 pares de nervios craneales, los cuales se enumeran según el orden que salen del cerebro. Esto quiere decir de adelante hacia atrás. Ahora bien, cada nervio de un par inerva un lado de la cabeza o del cuerpo y controlan las funciones motoras o sensitivas. Es muy importante conocer su anatomía, ya que estos pueden presentar alteraciones propias del nervio o por procesos de contigüidad, como tumores, inflamación, infección o por traumatismos. A excepción del nervio olfatorio, el nervio óptico, que son haces de sustancia blanca con conexión a las cortezas primarias, los nervios craneales poseen un núcleo dentro del tronco encefálico, por lo que la mayoría de estos nervios se dividen por segmentos. Tenemos un sector inicial dentro, el cual es el núcleo que ya se encuentra dentro del tronco encefálico. Posteriormente, vamos a tener un trayecto variable que se realiza dentro del neuroeje, denominado segmento fascicular intraxial. Posteriormente, vamos a tener un punto por el cual emergen o ingresan, que es la zona de entrada de las raíces, o también se le llama res. Después, vamos a tener un trayecto cisternal, el cual se va a pasar a través del líquido cefalorraquídeo. Posteriormente, se dirige a la base del cráneo, pero primero va a atravesar la dura madre. Esto a excepción del séptimo y el octavo par craneal. Y luego van a atravesar los forámenes a través de lo que es el segmento foraminal. Y por último, se van a dirigir a su territorio de distribución, hacia su segmento extraforaminal. ¿Ok? Empezamos con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Este está encargado del sentido del olfato. Va a tener su origen a nivel de la parte alta de la cavidad nasal. Ahora bien, las neuronas olfatorias bipolares, a través de sus dendritas, contactan el epitelio olfativo y estas, a través de sus axones, atraviesan la lámina cribiforme del etmoides para formar en conjunto el bulbo olfatorio. En un estudio de tomografía, lo vamos a poder localizar a través de identificando la lamela lateral lateralmente y la crista gali medialmente, siendo el suelo la lámina cribiforme. En un estudio de resonancia magnética lo vamos a encontrar a través de identificar el giro recto y el giro orbitario medial. Este nervio, ya la fosa craneal, se continúa posteriormente con los tractos olfatorios, el cual se va a trifurcar a nivel de la sustancia perforada anterior, formando lo que son tres diferentes estrías. Vamos a tener la estría medial, la estría intermedia y la estría olfatoria lateral. En cuanto a la estría medial, la mayoría de las fibras van a terminar en el área paraolfatoria de Broca, otras por delante del giro subcalloso, hacia el giro subcalloso. Algunas de ellas van a terminar hacia la sustancia perforada anterior y otras van a continuar hacia el tracto olfatorio contralateral. En cuanto a la estría olfatoria medial, algunas de las fibras van a accesar hacia la sustancia perforada anterior. Y en cuanto a la estría olfatoria lateral, la cual va a llevar la mayoría de las fibras, vamos a encontrar las que se van a extender hacia la amígdala o hacia el área localizada anterior al umpus, que es el área prepiriforme. Algunos ejemplos de patología que tenemos, por ejemplo, en primer lugar, tenemos un síndrome de Kallmann. Sabemos que es la forma más frecuente de hipogonadismo hipogonadotropo aislado con pubertad retrasada. Característicamente, existe un déficit de la hormona liberadora de gonadotropina asociado a anosmia o hiposmia por agenesia o hipoplasia de los bulbos olfatorios. En la siguiente imagen, entonces identificamos a nivel de las referencias anatómicas por resonancia magnética, que es el giro recto y el giro orbitario medial, no encontramos ni surco olfatorio ni bulbo olfatorio. Otra patología muy frecuente, vamos a encontrar los meningiomas del surco olfatorio, entre los cuales sabemos que el meningioma es una de las neoplasias extraxiales más comunes dentro del sistema nervioso central. Su comportamiento por imagen, vamos a encontrarlo que en las secuencias T1 y T2 va a ser isointenso y que va a tener un reforzamiento ávido para la administración de medio de contraste. Ahora bien, tenemos otro ejemplo que es el esthesioneuroblastoma.
en el cual, como sabemos, este tumor generalmente se va a originar a nivel del receso olfatorio, va a tener una extensión caudal hacia las celdillas etmoidales, hacia la cavidad nasal, y puede tener una extensión cefálica hacia la fosa craneal anterior a través de la lámina cribiforme. Ok, continuamos con el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Este va a ser encargado de la visión. Encontramos que el nervio óptico se va a dividir en 4 segmentos fundamentales. El primero de ellos tenemos lo que es el segmento retiniano, el cual generalmente lo vamos a encontrar a través del foramen óptico de la esclera. El segundo segmento tenemos el segmento orbitario o intraorbitario, el cual se va a encontrar revestido por meninges que contienen líquido cefalorraquídeo y recorre el espacio intraconal de la órbita. Posteriormente, seguimos con el segmento intracanalicular. Este vaya a ser en el interior del canal óptico. Y posterior vamos a tener lo que es el segmento cisternal o intracranial prequiasmático. Este se va a recorrer a través de la cisterna quiasmática hasta formar, conjunto con el otro nervio óptico, el quiasma óptico. Ahora bien, el nervio, como ya lo habíamos mencionado, el nervio óptico termina en el quiasma óptico, donde las fibras de la hemiretina temporal permanecen sin cruzar y continúa con el tracto óptico ipsilateral, en comparación con las fibras de la hemiretina nasal, las cuales cruzan y siguen el tracto óptico contralateral. Los tractos ópticos rodean los pedúnculos cerebrales, lo cual la mayoría de los axones entran en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Estas vías se dividen en radiaciones ópticas, las cuales vamos a tener tanto mediales como laterales. Las mediales están en un porcentaje aproximadamente de un 10%. Ahora bien, las radiaciones ópticas laterales encontramos que van a rodear los ventrículos laterales y van a terminar hacia la corteza visual primaria que se va a encontrar en el lóbulo occipital. Esto es conocido como el asa de Meyer. Algunos ejemplos de patología. Vamos a encontrar en la primera imagen una neuritis óptica, en el cual, entre las características, observamos que el nervio va a ser más hiperintenso. Hay una pérdida de la diferenciación entre lo que es la parte del nervio y el líquido cefalorraquídeo en su periferia. Además, tras la administración de medio de contraste, vamos a identificar un reforzamiento heterogéneo del mismo. Otro ejemplo, tenemos los gliomas de la vía óptica. En estos son tumores realmente poco frecuentes. Generalmente están asociados a pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y histológicamente generalmente suelen ser astrocitomas pilocíticos. Entre las características por imagen, generalmente observamos un nervio grande, un nervio generalmente hiperintenso. El reforzamiento es variable, puede ser desde leve hasta muy heterogéneo, con el medio de contraste. Y por último tenemos lo que es el meningioma del nervio óptico. Generalmente surge de las células de la cápsula aracnoidea de la vaina del nervio. Estos tumores, como cualquier meningioma, va a tener un reforzamiento ávido con el medio de contraste. Sin embargo, la forma de poder distinguirlo es a través de 2 signos específicos. Uno de ellos es en un corte transversal, en donde vamos a encontrar el signo de la vía de tranvía, en el cual el tumor va a rodear el nervio óptico, pero no va a realzar. Otro signo, vamos a encontrar el signo del punto que no realza, en el cual lo estamos identificando, el cual el tumor otra vez rodea el nervio óptico, pero el nervio no va a presentar un reforzamiento. Ok, continuamos con el tercer par craneal, que también es conocido como oculomotor o motor ocular común. Va a presentar 3 núcleos intraxiales. El primero de ellos vamos a encontrar que es el complejo nuclear oculomotor. Va a estar a nivel del colículo superior del mesencéfalo, entre lo que es el acueducto de Silvio y lo que son los núcleos rojos. Ahora bien, en su interior va a tener 5 núcleos que van a dar la función motora a cada uno de los músculos extraoculares, con excepción del oblicuo superior o del recto lateral. Después vamos a tener lo que es el núcleo de Edinger-Westphal. Núcleo, ubicado dorsalmente al complejo oculomotor, antes ya mencionado, va a estar muy adyacente hacia la sustancia gris periacueductal. Va a poseer una función parasimpática inervando los músculos internos, ya sea ciliares y esfínter o constrictor de la pupila. Y por último, vamos a tener lo que es el núcleo de Perlia.
Este núcleo va a estar en el interior del núcleo de Edinger-Westphal y generalmente se cree que tiene una función sobre la convergencia ocular. Este nervio va a tener un origen aparente a nivel de los pedúnculos cerebrales hacia la cisterna interpeduncular. Ahora bien, su trayecto es anterior, el cual pasa entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Ahora bien, también este nervio, antes de entrar a la pared lateral del seno cavernoso, va a estar inferior de la arteria comunicante posterior. Una vez que ya entra hacia la pared lateral del seno cavernoso, arriba de la arteria carótida interna, va a pasar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Ya después de que pasa la fisura orbitaria superior, se va a dividir en dos divisiones, una división superior y una división inferior. En cuanto a lo que es la división superior, estos nervios van a inervar tanto al recto superior como al músculo elevador del párpado, en comparación con los que tienen la división inferior, de los cuales generalmente van a inervar tanto el músculo recto inferior, al medial y al oblicuo inferior. Además, cabe mencionar que generalmente va a estar acompañado de las fibras parasimpáticas, los cuales van a formar el ganglio ciliar, del cual parten las fibras que entran al globo ocular junto con el nervio óptico y llegan finalmente al iris y al cuerpo ciliar. Recordemos que este par craneal va a estar por dentro del anillo de signo. Ahora bien, más ejemplos de patologías. Tenemos en primer lugar el schwannoma, las cuales son tumores benignos de las células de Schwann y son muy comunes en los nervios periféricos, incluidos en los nervios craneales. En el ejemplo que tenemos un schwannoma, la cual está muy adyacente hacia el origen aparente del tercer par craneal del lado izquierdo. En segundo lugar, tenemos un infarto lacunar, el cual está involucrando hacia el origen real de este par craneal. Y por último, tenemos los aneurismas de la arteria comunicante posterior. Como ya mencioné, este nervio pasa inferior al mismo, así que cualquier dilatación aneurismática lo puede llegar a afectar. Además, hay que tener en cuenta que la afectación isquémica del nervio suele preservar la función de la pupila. Sin embargo, cuando tenemos una compresión extrínseca, como en este caso, un aneurisma, suele afectar la función de la pupila. Seguimos con el cuarto par craneal, el cual se llama lo que es patético troquear. Tiene función motoria hacia el músculo oblicuo superior. Presenta un núcleo troquear, el cual está ubicado en el tegmento mesencefálico a nivel del colículo inferior. Anterior al acueducto de Silvio, sus fibras siguen un trayecto posterior que rodea el acueducto y se decusa en el velo medular superior, el cual es su origen aparente. Posteriormente, igual va a tener lo que es un trayecto anterior, a través de la cisterna ambiens. Se va a ubicar entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, del cual, en comparación con el tercer par craneal, va a estar en una disposición inferolateral. Posteriormente, va a entrar a la pared lateral del seno cavernoso, inferior al tercer par craneal, y va a salir de esa pared lateral y va a introducirse a través de la fisura orbitaria superior a la órbita. Recordemos que este par craneal no va a ir por dentro del anillo de zinc, sino que lateral al mismo para inervar al músculo que ya mencionamos. Ok, entre los ejemplos de las patologías más frecuentes, otra vez tenemos un schwannoma que está involucrando hacia el origen aparente del cuarto par craneal del lado izquierdo. Otro ejemplo, muy raro y se ha descrito lo que es la parte en la literatura, que también los aneurismas dependientes de la arteria comunicante posterior pueden llegar a afectarlo, pero realmente es muy raro. Generalmente la afectación es mucho mayor hacia el tercer par craneal. Ok, seguimos con el sexto par craneal, que es el motor ocular externo o abducens. Este es un nervio puramente motor que inerva exclusivamente al músculo recto lateral. Se origina a partir de un solo núcleo, que está localizado a nivel del colículo facial, que es un área elevada o abultada a nivel del margen posterior del puente y está muy adyacente hacia el cuerpo del cuarto ventrículo.
Su origen aparente es a nivel de la porción ventral de la unión bulbopontina. Ahora bien, este va a cruzar de manera anterior hacia la cisterna prepontina. Se va a introducir hacia el canal de Dorelo, el cual va a estar rodeado por 2 capas de dura y del plexo venoso basilar. Posteriormente, sigue un trayecto a lo largo del clivus para después entrar al seno cavernoso por encima del cavum de Meckel, recordando que este es el único nervio que va a recorrer el interior del seno cavernoso. Ya que salió del seno cavernoso, va a cruzar hacia la fisura orbitaria superior, recordando que este nervio también va a cruzar por dentro del anillo de Zinc y va a inervar al músculo recto lateral. Ok, entre ejemplos de patologías que nos pueden llegar a afectar este nervio, tenemos alteraciones que pueden afectar al clivus. O, por ejemplo, tanto los cordomas como los condrosarcomas, entre los cuales estamos identificando en esta imagen esta lesión que está involucrando todo también el canal de Dorelo del lado derecho. El siguiente tenemos una secuela de un infarto lacunal, en el cual está a nivel del origen real del sexto par del lado izquierdo y que además en la imagen está condicionando atrofia de ese músculo lateral izquierdo. Y por último tenemos lo que es la parte dependiendo de un cruce vascular, en el cual en la imagen estamos identificando una dolicidad de la arteria basilar que está condicionando la compresión del sexto par craneal del lado derecho. ¿Ok? Seguimos con el quinto par craneal, que es el trigémino, el cual este nervio va a tener 4 núcleos, de los cuales 3 van a ser sensitivos y 1 va a ser motor. Entre los núcleos sensoriales encontramos el primero, que es el núcleo mesencefálico. Este se va a encontrar a nivel del colículo inferior y está encargado de la propiocepción para los músculos de la cara, de la órbita, de la masticación y la lengua. Posteriormente tenemos lo que es la parte del núcleo sensorial principal. Este generalmente se ubica dorsal al núcleo mesencefálico en la parte superior del puente y proporciona la sensación táctil de la cara. Y tenemos lo que es la parte del núcleo espinal trigeminal. Este está localizado en la parte inferior del puente hasta la médula cervical y generalmente hasta el tercer segmento cervical. Su función está relacionada con la percepción del dolor y temperatura. Después vamos a tener el núcleo motor, también llamado núcleo motor trigeminal. Este se encuentra localizado en la parte superior del puente y anteromedial al núcleo sensorial principal, el cual se va a encargar de inervar a los músculos de la masticación, al tensor del paladar y del tímpano, el midoyoideo y el diente anterior del digástrico. Ahora bien, este nervio va a cruzar la cisterna prepontina y se va a ir hacia el cavum de Meckel a través de su entrada que se llama porus trigéminos. Cabe mencionar que va a salir del puente a través de 2 raíces, una motora y una sensitiva. Ya estando lo que es la parte en el cavum de Meckel, la raíz sensitiva va a formar lo que es el ganglio de Gasser, y este ganglio de Gasser generalmente va a estar a nivel más inferior del cavum de Meckel. Ahora bien, la rama motora que ya la habíamos mencionado, va a ir inferior hacia el ganglio de Gasser y posteriormente se va a unir a la tercera rama sensitiva dentro del mismo cavum. Las ramas provenientes del ganglio de Gasser se enumeran de la siguiente manera. Tenemos la rama B1, que es el nervio optánico, la rama B2, que es el nervio maxilar, y tenemos la rama B3, que es el nervio mandibular. Ahora bien, en cuanto a la rama B1, que es el nervio optánico, recordamos que posterior a su salida del cavum de Meckel, cruza la pared lateral del seno cavernoso inferior y lateral al sexto par craneal. Posteriormente sale de la pared lateral y va a ingresar hacia la fisura orbitaria superior. Posterior a la fisura orbitaria superior, se va a dividir en 3 ramas muy importantes, que tenemos tanto la nasociliar, la lagrimal y lo que es la frontal. Teniendo en cuenta que el nervio frontal y el lagrimal van a pasar por fuera del anillo tendinoso de Zinc y el nervio nasociliar pasa a través del anillo de Zinc. Y generalmente todas estas ramas se van a encargar de la inervación de tanto del cuero cabelludo, de la frente, del párpado superior, de la nariz, de la mucosa nasal y parte de las meniques. Ahora bien, tenemos lo que es la rama B2.
Esta, generalmente posterior a la salida del cabo de Meckel, va a cruzar hacia la pared lateral del seno cavernoso inferior a la rama B1. Posteriormente, va a salir del cráneo a través del agujero redondo hacia la fosa pterigo-palatina, donde vamos a tener las ramas mencionadas, las cuales son la rama sigomática, la rama pterigo-palatina, la palatina o la alveolar posterior-superior. Y generalmente estas ramas se van a encargar de inervar el tercio medio de la cara y de la arcada dentaria superior. En cuanto a la rama B3, esta no va a cruzar por el seno cavernoso, se va a ir directamente hacia el espacio masticador a través del foramen oval. Esta va a presentar lo que son dos divisiones, una división anterior y una división posterior. En cuanto a la división anterior, vamos a tener lo tanto que son los nervios temporales profundos, los nervios pterigoideos laterales, el nervio macetero y el nervio bucal. Y en cuanto a la división posterior, vamos a tener al alveolar inferior, la lingual o la aurículo-temporal. Ok, más ejemplos de patologías. En el primer ejemplo tenemos un cianoma, el cual está afectando el cabo de Meckel del lado izquierdo. Y en el segundo ejemplo tenemos una patología bastante común, que es la neuralgia del trigémino. Esta también es conocida como tic doloroso, que corresponde a una manifestación clínica de paroxismos repentinos e intensos de dolor insoportable en un lado de la cara, que suele durar de segundos a minutos, afectando una o más ramas del nervio trigémino. La compresión neurovascular más frecuente secundaria es generalmente a una asa arterial. En este caso, sería la arteria cerebelosa superior, aunque también puede ser por un cruce vascular venoso, que esta puede ser por una vena pontina transversa, como la que estamos identificando. Generalmente el cruce va a ser a nivel de su porción cisternal. Ok, seguimos con el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Generalmente vamos a tener 4 núcleos, dentro de los cuales uno es motor, 2 sensitivos y uno va a ser parasimpático. Iniciamos con el núcleo motor del nervio facial, el cual da una impresión hacia el piso del cuarto ventrículo llamado el colículo facial, el cual ya lo habíamos mencionado en el sexto par craneal. Además se va a encargar de inervar a los músculos de la expresión facial, el estapedio, el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Luego tenemos el núcleo salivatorio superior, el cual va a estar localizado a nivel del puente y medial al núcleo motor, el cual va a proporcionar la inervación parasimpática de las glándulas submandibulares, sublinguales o lagrimales. Posteriormente vamos a tener las 2 ramas sensitivas, que es el núcleo espinal trigeminal, el cual generalmente ya lo habíamos mencionado, y se va a encargar de recibir fibras somatosensoriales del conducto auditivo externo posterior. Y por último, el núcleo del tracto solitario, el cual va a estar localizado a nivel de la porción baja del puente y del bulbo, y da una percepción gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Ahora bien, el séptimo par craneal va a tener su origen aparente a nivel del margen lateral del surco bulbopontino, a manera de 2 raíces, una anterior que es motora y la más grande, y otra posterior que es sensitiva y es más pequeña. Esta también es llamada nervio intermedio. Ahora bien, estas se van a unir y van a cruzar la cisterna del ángulo pontocerebeloso para después ingresar al conducto auditivo interno a través del poro acústico. Ahora bien, en el interior del conducto auditivo vamos a tener varias estructuras, dentro de los cuales vamos a tener el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear, el ganglio vestibular y la arteria laberíntica, que puede ser rama de la arteria cerebelosa anteroinferior o de la basilar. En un corte sagital del conducto auditivo interno, podemos ver que va a estar dividido por 2 estructuras óseas. La primera tenemos la cresta falciforme, la cual va a ser una división horizontal de lo que es la parte del conducto, dividiendo estos nervios en la parte superior y en la parte inferior, teniendo como superior y anterior, en primer lugar, el nervio facial. Posterior al mismo, pero todavía superior, vamos a tener al nervio vestibular superior. Ahora bien, inferior al nervio facial, pero anterior, vamos a tener al nervio coclear.
inferior y posterior al mismo, vamos a tener al nervio vestibular inferior. Ahora bien, además tenemos otra estructura ósea que va a tener un trayecto vertical, la cual es llamada la barra de Bill. Esta barra de Bill va a separar tanto el séptimo par craneal como el nervio vestibular superior. Por imagen, ¿qué es lo que veríamos? Tenemos lo que es la parte del conducto auditivo interno, dentro de los cuales estos pares craneales que ya los describimos, vamos a tener 3 tipos de morfología dependiendo en dónde lo estemos identificando. Entre más adyacente al poro acústico interno, vamos a tener esta morfología de guante de béisbol con una bolita, dentro de los cuales la bolita va a ser el nervio facial y todo el guante va a ser todo lo que es el nervio vestíbulo coclear. Más alejados del poro acústico, vamos a encontrar esta morfología como de carita feliz, dentro de los cuales, otra vez repitiendo, el nervio facial siempre va a ser anterior superior, el nervio coclear va a ser inferior al mismo, y estamos viendo que la sonrisa va a ser la unión todavía del nervio vestibular superior y del nervio vestibular inferior. Ahora bien, más cercano ya hacia las estructuras del oído interno, vamos a tener esta disposición en 4. Y otra vez repitiendo, el nervio facial siempre va a ser anterior, inferior al mismo vamos a tener al nervio coclear, posterior al nervio facial y superior vamos a tener al nervio vestibular superior e inferior al mismo vamos a tener al nervio vestibular inferior. Ahora bien, una vez que sale de lo que es del conducto auditivo interno, va a entrar a la porción petrosa del temporal a través del canalis facialis, el canal facial, o también llamado el acueducto de Falopio, y se va a dividir en 3 segmentos fundamentales. El primero de ellos tenemos el segmento laberíntico, en el cual cruza lo que es el conducto auditivo interno y va a ser lo que es la parte como si fuera un brazo anterior a nivel del ganglio geniculado. Posteriormente vamos a tener el segmento timpánico, en cual va a recorrer medialmente al oído medio, para posteriormente irse al nivel de las eldías mastoideas, donde vamos a encontrar el segmento mastoideo del nervio facial. Por último, el nervio facial va a salir del cráneo a través del foramen estilo mastoideo. Ok, en cuanto a patologías que afectan al nervio facial, tenemos, por ejemplo, la esclerosis múltiple con afectación al colículo facial. Otra de ellas tenemos lo que es el síndrome de Moebius, que como ya sabemos, es un síndrome de displasia facial congénita, en el cual es una afección rara, que cual está caracterizada por el subdesarrollo o ausencia de lo que son el núcleo motor ocular externo o del nervio facial. Por lo que también se pueden extender a otros pares craneales como el 9, el 10, el 12, y también puede estar asociado con alteraciones musculoesqueléticas o epilepsia. Tenemos otros 2 ejemplos. En el primero tenemos una parálisis de Bell, en el cual también es conocida como parálisis periférica idiopática, entre las cuales se caracteriza por una parálisis del nervio facial de aparición rápida y su resolución es de entre 6 a 8 semanas aproximadamente, y entre la cual generalmente no tenemos una etiología identificable, en el cual lo que vamos a distinguir es un reforzamiento del séptimo par craneal, generalmente hacia la porción más distal en su segmento cisternal, o con afectación al ganglio geniculado, o hacia la porción timpánica. Y por último, tenemos lo que es la parte, un síndrome de Ramsay-Hunt. En el síndrome de Ramsay-Hunt, también es conocido como herpes zóster ótico, con afectación al séptimo par craneal, vamos a encontrar un reforzamiento del mismo si es que el paciente refiere lesiones en ese dermatoma. Ok, continuando, vamos a tener una diseminación de con otro ejemplo, vamos a tener una diseminación perineural de un linfoma, entre los cuales vamos a encontrar un reforzamiento heterogéneo, tanto de ambos séptimos y octavo par craneal en este ejemplo. Otro tipo de tumores que puede tener una diseminación perineural son los tumores tanto de cabeza y cuello, tales como un carcinoma de células escamosas, como un carcinoma de adenoide quístico, etc.
Tenemos el nervio vestibular, el cual tiene su origen en el ganglio de Scarpa, localizado en el conducto auditivo interno, el cual va a poseer fibras periféricas que van al utrículo, al sáculo y a los canales semicirculares. Estas fibras se van a unir para formar los nervios vestibular superior y vestibular inferior, que van a correr hacia lo que es el conducto auditivo interno en la disposición que ya mencionamos. Durante su recorrido, ambos nervios vestibulares se van a unir cerca del poro acústico, lo cual esto ya lo habíamos mencionado, el cual va para entrar al tallo cerebral a través del origen aparente en la porción lateral del surco bulbopontino y terminan en el complejo nuclear vestibular, que está localizado próximo al piso del cuarto ventrículo y se compone de 4 núcleos, el superior, el inferior, el medio y el lateral. Ok, entre la patología más frecuente, en primer lugar tenemos un schwannoma, dentro de los cuales generalmente son los más frecuentes a nivel de con afectación del ángulo pontocerebeloso, con la típica morfología de cucurucho. Ahora bien, existe una clasificación de estos mismos basados en el tamaño de la lesión, siendo la clasificación de COS. Un grado 1 tenemos un pequeño tumor intracanalicular, un grado 2 tenemos que este tumor puede protruir hacia lo que es el ángulo pontocerebeloso, pero sin obliterar la cisterna. Un grado 3 ocupa la cisterna, pero no condiciona un efecto de volumen sobre las estructuras del tallo cerebral, y un grado 4 generalmente es un tumor grande que va a desplazar ya el tallo cerebral. Otro ejemplo, tenemos un meningioma, los cuales también son tumores muy comunes hacia lo que es el ángulo pontocerebeloso y se va a caracterizar por ser un tumor de base amplia. En este caso, también estamos identificando que está también afectando el conducto auditivo interno. Y tenemos lo que es otros ejemplos, tenemos lesiones quísticas, tales como el quiste aracnoideo o el quiste epidermoide, los cuales son muy parecidos por imagen, pero la secuencia que nos va a ayudar es la difusión, entre el cual el quiste epidermoide es el que va a restringir en difusión y lo que vamos a corroborar en el mapa de ADC. Además, tenemos también otra patología muy común, que es el bucle de la arteria cerebelosa anteroinferior. Esto se refiere a un trayecto aberrante de la arteria cerebelosa anteroinferior y ingresa en el conducto auditivo interno y rodea los nervios craneales tanto el séptimo como el octavo par. Esto se ha asociado a síntomas audiológicos, a síntomas vestibulares, faciales, debido a la compresión vascular. Ahora bien, tenemos una clasificación de este tipo de bucles, según Chapda. Un Chapda 1 se refiere a lo que es a este cruce vascular que está localizado a nivel del ángulo pontocerebeloso. Un Chapda 2 encontramos que este cruce entra al conducto auditivo interno, pero menos del 50%, y un Chapda 3 entra al conducto auditivo interno en un mayor a un 50%. Ahora bien, vamos a ver en conjunto tanto como el noveno, el décimo y el 11º par craneal, iniciando con el glosofaringio. Se va a originar a partir de 4 núcleos. Vamos a tener el núcleo salivatorio inferior, el núcleo espinal trigeminal, el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. En cuanto al núcleo salivatorio inferior, generalmente va a emerger de la parte dorsal del puente y se va a encargar de la inervación parasimpática de la parótida. El núcleo espinal trigeminal va a proporcionar la sensibilidad a la faringe, al paladar blando, a la base de la lengua, la membrana timpánica y al oído medio. Tenemos en el núcleo del tracto solitario, en el cual va a proveer la inervación gustativa y sensitiva del tercio posterior de la lengua y participación en la función viscerosensorial del cuerpo y seno carotídeo. Y por último tenemos al núcleo ambiguo, el cual está localizado en la porción más rostral del puente y controla la función motora del músculo estilofaringio, responsable de la elevación de la laringe, faringe y dilatación faringe durante el habla y la deglución. Ahora bien, vamos a seguir con el décimo par craneal, que es el vago. Va a tener igual 4 núcleos. El primero de ellos tenemos el vagal dorsal. Está localizado a nivel del aspecto dorsal del bulbo y provee la función parasimpática aferente y aferente de las diferentes vísceras en cabeza, cuello, tórax y abdomen. Luego tenemos lo que es el núcleo del tracto solitario. Como ya lo vimos previamente, tiene una función de la sensación gustativa de la epiglotis. Ahora bien, luego tenemos el núcleo ambiguo. Generalmente va a proporcionar la función motora de los músculos constrictores de la laringe, de la faringe, del músculo palatobroso y paladar blando para la deglución y el habla. Y por último tenemos el espinal trigeminal, que también ya habíamos hablado de el cual se va a encargar de recopilar la información sensitiva de la porción externa de la membrana timpánica, el conducto auditivo externo, el oído y las meninges regionales. Por último tenemos al 11º par craneal.
Este también es llamado espinal o accesorio. Su función es motora y generalmente va a inervar al músculo esternocleidomastoideo o al trapecio. Está compuesto por dos partes, por una parte craneal y por una parte espinal. En la parte craneal presenta un núcleo, el cual es el núcleo ambiguo, que ya lo habíamos mencionado, en el cual tiene un origen vulvar y parten las fibras vulvares desde el origen aparente, que es el surco posolivar. Y tenemos una parte espinal, los cuales los núcleos van a estar a nivel desde C1 hasta C5 en la médula espinal y está localizado lateral a los cuernos anteriores. Las fibras van a emerger entre las raíces espinales anteriores y posteriores para formar un solo tronco, el cual asciende hacia el cráneo a nivel del bulbo y se extiende en conjunto con las raíces craneales del nervio accesorio hacia el foramen yugular. Recapitulando todos estos nervios, encontramos que todos ellos van a tener un origen aparente a nivel del surco posolivar, donde van a seguir un trayecto oblicuo cruzando anteriormente la cisterna cerebelo-medular hacia el foramen yugular. Con algunas características en este trayecto es que el noveno par craneal va a ser más craneal, el décimo pues va a ser el más grueso y el onceavo generalmente es más caudal y es mucho más delgado que los otros dos, de los cuales luego lo que es el décimo par craneal va a ser el onceavo va a ser un poco más difícil de distinguir porque por lo mismo es el más delgado y puede llegar hasta confundirse con el décimo par craneal. Ahora bien, en el foramen yugular vamos a ver que se va a dividir en dos partes a través de la espina yugular, la pars nerviosa y la par vascular. En cuanto a lo que es hacia lo que es la pars nerviosa, va a entrar el noveno par craneal, que es el glosofaringio. A nivel de lo que es la parte de la par vascular, va a entrar tanto el décimo como el onceavo par craneal. Ahora bien, algunas características en generales de esos pares craneales es que el noveno par craneal, después del foramen yugular, va a entrar al espacio carotidio, posteriormente para situarse hacia el espacio sublingual. Entre una de las ramas más importantes vamos a encontrar el nervio de Jacobson. Se va a localizar a nivel del canalículo timpánico inferior, el cual va a estar situado entre lo que es la carótida interna y el foramen yugular. Generalmente va a conducir la información sensitiva del oído medio y se va a encargar de la función parasimpática de la parótida. En cuanto al décimo par craneal, vamos a ver que igual va a emerger a través del foramen yugular y se va a ir de manera, desciende posterolateralmente a la carótida interna hacia la región torácica y abdominal. Uno de los nervios más importantes que vamos a tener es el nervio de Arnold. Va a tener su origen a nivel del ganglión vagal superior y lo vamos a encontrar a través del canalículo mastoideo, el cual va a tener una comunicación de la porción vascular del foramen yugular con la porción mastoidea del nervio facial. Y tenemos por último el onceavo par craneal, el cual igual sale por el foramen yugular y va a llegar al espacio carotidio y después va a tener sus fibras vulvares, van a inervar los músculos correspondientes al trapecio y al esternocleidomastoideo. Ok, entre algunos ejemplos tenemos otra vez el schwannoma y tenemos lo que es la parte del glomus yugular y el meningioma. Alguna forma de distinguir estos tres tipos de lesiones es que el glomus yugular o yugulotimpánico, si es que afecta las estructuras del oído medio, es que este tumor en una secuencia T2 con saturación grasa va a tener estas imágenes hipointensas con vacío de señal. Este es el típico patrón de sal y pimienta de los glomos yugular, cosa que no va a tener ni el schwannoma ni el meningioma. Ahora bien, el meningioma generalmente va a ser de lo que es de una base amplia y en estos tres ejemplos, pues otra vez estamos identificando la afectación al foramen yugular. Ok, otro ejemplo tenemos la enfermedad de Lyme. Sabemos que esta es una enfermedad transmitida por las garrapatas, ocasionada por la bacteria Borrelia burgdorferi, entre los cuales, generalmente entre las manifestaciones más comunes a nivel del sistema nervioso central, son esas lesiones hiperintensas periventriculares o puede haber una afectación meningia o generalmente puede tener un reforzamiento anómalo de los diferentes pares craneales, siendo el más común afectado el séptimo y el octavo par craneal. Ahora bien, en el ejemplo que estamos identificando, estamos viendo la afectación tanto del trigémino como del séptimo y octavo par craneal del lado izquierdo, así como de ambos pares bajos, 9, 10 y 11, de forma bilateral, en la última imagen.
¿ok? Y para finalizar, tenemos lo que es el nervio el hipogloso. Su función es motora y generalmente proporciona la inervación motora hacia los músculos intrínsecos e extrínsecos de la lengua. Los núcleos del hipoglosio existen como núcleos pares dentro del bulbo raquídeo y su porción más inferior causa un abultamiento del piso del cuarto ventrículo llamada la eminencia del hipogloso. Van a salir del tronco encefálico a través de su origen aparente en el surco preolivar y varias raíces y las raíces van a cruzar hacia lo que es la cisterna bulbomedular hasta llegar al canal del hipogloso. Ahora bien, entre algunos ejemplos tenemos otra vez al schwannoma, que en este caso también está involucrando el conducto del hipogloso, pero además está condicionando destrucción de este canal. Por lo tanto, tenemos afectación por denervación de la mitad de la lengua afectada. Y por último, tenemos lo que es un ejemplo de un meningioma, que también está afectando tanto el foramen yugular como el foramen hipogloso del lado derecho. Espero que con esta plática haya quedado un poco más claro la anatomía de los pares craneales y la patología más frecuente de las mismos. Muchas gracias por su atención.